Bueno, chicas y chicos, eh, pues bienvenidas, bienvenidos. Voy a hablarlo así por si alguien lo llega a ver después. Pues, ¿de dónde sacaba todo el material que a veces leo por allí? Bueno, pues voy a compartirlo y a veces la manera de compartirlo es de esta forma, ¿no? Haciendo como un círculo de lectura, claro está. El tema es que la idea es poderle darle continuidad, porque si no va a haber gente que entra, va a haber gente que sale, gente que no puede, gente que sí puede, entonces ahí va a estar como medio complicado. Vamos a ver cómo funciona. Si funciona, lo seguimos haciendo y si no funciona, nos toca cerrarlo porque no queda de otra, ¿no? Entonces, el primer libro que vamos a explorar, ¿no? Yo le llamo explorar, es pues el libro que les compartí, ¿Por qué meditar?, de Daniel Goleman, Ciencia y práctica de la claridad y la compasión. Es un libro que me ha parecido bonito, sobre todo porque tiene un matiz como muy científico, ¿no? Yo tengo en fila algunos libros para compartir, si esto esperamos que pueda continuar, y tengo algunos libros para compartir que también tienen de todo un poco, ¿no? Hay un libro de neurociencia aplicada a la meditación, hay varios libros como de alimentación, hay, incluso quiero compartirles un libro de yoga que también es muy bonito. Bueno, y ahí vamos viendo cómo se desarrolla todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a funcionar? Al ser el primer encuentro, digamos, la idea es que un poco, creo que lo escribí en el documento este que les pasé, es ir por capítulos o de a un capítulo en cada jueves, o si es muy corto el capítulo, hacer dos capítulos en un jueves. Pero como solo es comentar, esto no se va a alargar por mucho tiempo, ¿no? La idea es que al final, pues, ustedes puedan tener el libro también. Entonces, eh, aquí lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a ver, o más bien a compartir, es un poco digamos, yo les pasé un capítulo, que después viene un segundo capítulo que es creo que es de la respiración. El siguiente es como el enfoque de la respiración, sí, la respiración diafragmática. Entonces, el uno y el 2 fue lo que les pasé. La idea es que en cada encuentro ustedes tomen de ese capítulo o de los capítulos una frase o algo como que les haya llegado y después un comentario general acerca del capítulo. Por eso también es la idea es grabarlo, porque después pues uno puede tener como el registro de todos los capítulos y puede volver atrás en cualquier momento si alguien quiere como escuchar lo que cada quien comentó, ¿no? Entonces, fíjense, voy a empezar yo. La idea es que haya como un orador, pero bueno, tampoco que la cosa tiene que ser así tan cuadriculada. Y fíjense que a mí, de las cosas que más me impactaron, empezando yo para dar el ejemplo, del capítulo 2 donde dice dejar caer la conciencia, ¿no? Una de las cosas entre otras muchas, es la frase, el dicho tibetano que colocan después del título del capítulo, ¿no? Que dice, si no puedes cambiar algo, entonces, ¿por qué deberías preocuparte? Y si puedes cambiarlo, y si puedes cambiarlo, ¿por qué deberías preocuparte? ¿Vale? Y en función a ese dicho tibetano, en mi lectura, él desarrolla todo ese capítulo en función de el ritmo de la vida, ¿no? Vamos como a un ritmo sumamente acelerado donde no hay pausa, eh, y entonces pienso que él en este capítulo lo que hace es un poco llamarnos como a la calma y un poco pues a dejar caer esa conciencia, incluso lo hace con un ejercicio de meditación, ¿no? Donde habla
como que sentarse en meditación y dejar caer los brazos hacia las piernas para también dejar caer como la conciencia, ¿no? Entonces, esa fue la parte así que me causó curiosidad porque después entendí por qué la frase del dicho tibetano y por qué desde allí él desarrolla todo el capítulo en función de, de ese ritmo acelerado de la vida, ¿no? Entonces, para no tener que, digamos, decirle a alguien que comente o algo, otra persona que quiera comentar y vamos así. El que quiera, ¿no? Esto tampoco es así como obligatorio. El que quiera comentar, lo comenta. Y es como dejar así abierta esa perspectiva de ese capítulo. Bueno, pues si quieren yo sigo. Dale, con gusto. La verdad es que iniciando el libro me ha parecido algo maravilloso porque realmente siempre durante toda mi vida tuve como esa pelea entre esa parte espiritual y esa parte científica, como que sentía que no se podían, como que la una contradecía a la otra. O sea, esa es como la percepción que yo tenía. Y bueno, cuando encontré el yoga y cuando empecé como a ahondar en esto, Dios mío, me empecé a dar cuenta que realmente son dos aspectos de un mismo, de una misma cosa. Y aquí en este libro, cuando lo empecé a leer, empezando porque Daniel Goleman para mí es, wow, es toda una autoridad y lo que conozco de él es la teoría de las inteligencias múltiples y pues no tenía ni idea, la verdad, que él trabajaba esta parte de la meditación, pero sé que por ahí leí también que hay otro libro que él escribió con otra persona y me parecería muy chévere poder leerlo y quisiera que siguiera este círculo de lectura porque me parece maravilloso todo lo que tiene reunido. Entonces, pues nada, me ha parecido interesante como la historia de ellos dos al iniciar, como ese pequeño relato que ellos hacen de cada uno, su origen, o sea, como uno en Oriente, otro en Occidente, como dos perspectivas súper diferentes, dos culturas muy diferentes, dos formas de ver la vida muy diferentes se pudieron unir en este tema que es la meditación y que es maravilloso. Y pues nada, o sea, realmente para mí fue algo maravilloso encontrar igual estamos iniciando, pero ha sido algo súper chévere de verdad. Y bueno, digamos que la parte que me llamó mucho la atención es como una frase de ¿cómo se dice? Rinpoche, Sí, sí. ok, donde él dice que ser competente en la meditación implica haber pasado varias etapas de entrenamiento mental y alcanzado la estabilidad en la sabiduría y la compasión. Y yo digo que sí, definitivamente esto de la meditación es algo que requiere de un entrenamiento muy juicioso porque no es fácil. O sea, lo que él comenta ahí del ritmo acelerado de la vida y de todo lo que nos viene todo el tiempo y los pensamientos que todo el tiempo batallan en la mente, o sea, acallar eso es una cosa que no es tan fácil y que requiere de mucho entrenamiento. Y la verdad, pues no, eh, quisiera de verdad lograr eso, lograr ese estado en que ya realmente pueda decir, estoy meditando. Ya. Gracias, Gladys. ¿Alguien más que quiera compartir como su lectura o que le dejó pues parte de este capítulo? Es un libro que en cada capítulo es como más interesante. Hay una parte asociada a la calma y a la claridad que es súper interesante. Y justo el segundo libro que yo tengo pensado es ese libro donde ellos hablan desde la parte más científica de la meditación, que es otro de los libros que ellos tienen, o bueno, que ellos han escrito por si acaso. Bueno, yo quiero compartir. Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Diana. Bueno, pues me encantó de la lectura, digamos, cuando llegué a la explicación de la meditación,
porque cuando uno la ve, pues se ve sencillísima, pero al hacerla es poderosísima, realmente porque, pues primero, como dice el libro, o sea, conecta como que la mente, trasladar la atención de la mente hacia el cuerpo, el mismo gesto digamos, de bajar los brazos y de exhalar es como renunciar, ¿no? O sea, como soltar tanto el bajar los brazos como el exhalar. Entonces, o sea, yo la leí, me pareció sencillísima y lo que digo, cuando la hice, yo dije, no, qué cosa tan maravillosa, o sea, como en un momentico le baja a uno el ritmo, ¿no? Entonces, ¿cómo será pues lograr uno tener la disciplina para realmente pues meditar con juicio y lograr llevar, digamos, la meditación a lo que ellos plantean que es digamos, al día a día, ¿no? En lo que plantean muchos autores o muchas corrientes de meditar, digamos, lograr meditar, que el efecto no sea en el momento en que está uno meditando, sino durante todo su día, que uno logre tener ese ritmo. Entonces, a mí me encantó eso y usé como, digamos, el gesto de bajar los brazos incluso durante el día laboral, que pues facilita el estar trabajando virtual, me facilitó hacerlo y fue que en un momento así de una reunión pesada y complicada, yo dije, pues estoy acá, pues quitemos la cámara y bajé los brazos y hice la exhalación. No podía pues pasar la atención al cuerpo, pero hice el pedazo de la meditación y yo dije, o sea, ya es una reunión, un problema laboral, ya complicado, pero es eso. Y la meditación dice, en alguna parte el autor dice, que uno pensara lo que va a pasar pasa y lo que no va a pasar no pasa. Algo así es la frase. Entonces yo decía también como ese complemento con un decreto a lo mismo, a aceptar y a renunciar, o sea, a dejar que las cosas pasen o no pasen. Entonces me encantó, o sea, 16 hojas que me impactaron. Pues esa parte me llegó mucho, me llegó muy experiencial, fue muy chévere. Sí, sí, es como una forma de descargarlo como todo, ¿no? Es como que uno baja los brazos y es como una renuncia, como dejar ir todo, ¿no? Que parece que justo cuando yo también lo leí, quedé así como en duda, como que, bueno, será, pero esto sí tan sencillo, no sé, ¿qué pasa? Pero fíjense que algo que uno puede, que a uno le puede parecer súper sencillo, a lo mejor que no tiene mucha cosa, pero tiene un efecto muy poderoso, como decías. Mm. Sí, inmediato, contundente, entonces pues creo que nos tienes un camino muy chévere. Vale, Diana, gracias. ¿Alguien más? Buenas noches. Sí, ¿se escucha? Buenas noches, sí. Hola a todos, soy Katherine. Hola, Kat. A mí me llama mucho la atención la parte en la que dice que por qué nos inquietamos y hablan de que es una huella que quedó de nuestros ancestros porque ellos lo usaban como para la supervivencia. Y eso me quedó porque sí, uno vive como activo, como que todos contra uno y calmar eso por lo menos a mí me cuesta. Entonces, esa parte me gustó, me creó más curiosidad de leer más sobre la amígdala, todo lo que ella hace, ¿no? Y lo que podemos lograr por medio de la meditación para calmar todo eso. También me llamó la atención en la parte de que, bueno, siendo Rinpoche, como disciplina tenía la meditación. Y aún así, en su día a día, cuando tenía el trabajo de los libros, una cosa así, de los textos, él cayó en eso, se dejó llevar por el estrés y medio se cepillaba, medio comía, medio... Entonces me hizo pensar que todos podemos caer y caer en eso, hay que tomar con calma. Y cuando él explica que comenzó a hacer todo más lento y disfrutó más de su trabajo, del camino al trabajo, esas dos partes de los capítulos fueron las que me hicieron clic. Sí, sí, también él habla mucho de esto, que uno como que, bueno, está en ese estado, pero también en algún momento puede caer otra vez en lo que venía haciendo, ¿no? Entonces es como un ir y venir y estar como también en ese, pienso que por eso también ese es el nombre del capítulo, ¿no? Dejar caer la conciencia, porque de alguna manera, pues uno puede ir al otro extremo, pero también puede volver a ese estado de conciencia de pasividad, ¿no?
Gracias, Catherine. ¿Alguien más? ¿O nadie más? Bueno, ve que no es un poco comentarlo y conocer un poco la experiencia de cada quien, ¿no? Entonces, fíjense, el capítulo 3 no es tan largo, entonces les voy a pasar mañana. El 3, el 3 trata de la respiración diafragmática, es decir, cómo mediante la respiración, que es un libro que tengo pensado, no sé si ustedes lo han visto, es un libro que se llama Respira, y es un libro que está únicamente asociado al tema de la respiración y todo lo que la respiración le puede brindar a uno, pero cuánto toma uno en cuenta la respiración, ¿no? Y después de la respiración diafragmática. No es que sea corto, pero es que tiene como algunos ejercicios. Y después viene un cuarto capítulo que él lo llama Monstruos Hermosos. Eh, Ahí se los dejo como en la inquietud, porque él lo llama Monstruos Hermosos. Y la idea es pues un poco también compartir esos dos capítulos el próximo jueves. En realidad es un libro corto, no es un libro muy largo. Así que, pues nada, si no hay más nada que decir, eh, es solo así un instante, 20, 25, 30 minutos donde podamos compartir pues la experiencia de la lectura, ¿no? Esa es la intención. Entonces, Leonid, de pronto un comentario final, sí, de pronto sí me gustaría hacer como, o sea, realmente no me gustaría que se terminara este espacio porque, o sea, es un espacio muy enriquecedor yo creo que lo importante de todo en la vida es el conocimiento. Cuando tú conoces algo, tú ya has recorrido, es decir, es una parte, obviamente hay más allá, pero es el principio de todo. Y claro, entonces, por ejemplo, lo decía la compañera que habló hace un ratico en relación con lo que entendió ella cuando leyó la implicación del cerebro en esas reacciones que nosotros tenemos y cómo es ese cerebro primario, ese cerebro primitivo, el que nos lleva a reaccionar y a estar como huyendo y atacando y estar en esa situación y cómo realmente nuestro cerebro ha evolucionado y ahora ya estamos en capacidad de manejar un cerebro que se llama el cerebro triuno, que nos permite eh, poder dar respuestas más acertadas, pero pues la meditación es una cosa que nos ayudaría muchísimo a poder como actuar con base en ese cerebro total y no en ese cerebro primario. Y claro, cuando uno conoce eso y se da cuenta de eso, uno dice, uno ya como que es consciente cuando reacciona cuál es esa parte del cerebro en mí que está actuando, ¿sí? Y ya puedo como ser más consciente de qué debo hacer para. Pero obviamente con este tipo de prácticas, porque si no, sí. pues es complicado. No, en el capítulo 3 de la respiración hay varios ejercicios, hay varias cosas como para practicar, eh, que él pues invita a hacerlo, ¿no? Y están muy interesantes. El siguiente Ok. capítulo yo tampoco lo he leído, entonces ahí vamos. Pero el que leímos ahorita es el uno, ¿cierto? El Es que nos 1 va y a dar... 2. Lo que pasa es que Ah, pero el uno y 1 es dos. como la introducción de lo Pero que uno. es el libro, que es como la experiencia de ellos dos, de lo que hicieron. Y el 2 es dejar caer la conciencia. Luego el 3 Ah, es perdón. la respiración diafragmática. El 4 es monstruos hermosos, que ese es relativamente larguito. Después viene uno que se llama Amor Esencial, que es otro capítulo eh, que también es interesante. Hay una persona que... Después viene el amor y la compasión, como desde la filosofía budista. Después viene la calma y la claridad. Después viene un último que es la mirada más profunda hacia el interior. Y entonces en ese capítulo 8 él hace como el cierre de todo lo anterior. Así que es como ese volcarse hacia adentro, como ese ir hacia adentro. Y también pues hay como una serie como de prácticas, pues. Es un libro que tiene como de las dos cosas, ¿no? Una parte como práctica, una parte más como científica y acerca de la meditación. Ya.
Sí. Bueno, entonces, Yo quería comentar algo más. claro, coméntalo. Es que ahorita que Gladys comenta lo del cerebro, ¿Ah? mm, me hizo acordar de otra parte que me llamó la atención y es que ahí dejan entrever como si el cerebro, en la parte que es reactiva, eso ya fuera obsoleto, o sea, como que si nosotros ya no lo necesitáramos en esta época, pero lo tenemos como por rezago y Sí, que como lo que que uno está tiene ahí, que utilizar, ¿cómo? como que está allí, pero como que Que ya no se debería usar, No, ¿cierto? Como no, que no necesariamente, porque mira que de todas formas hay ciertas circunstancias de la vida que te exigen a ti que tengas la capacidad de huir o de enfrentarte para defenderte. Pero es que nosotros hemos llevado a eso a la cotidianidad. Entonces ahora cuando una persona medio nos habla golpeadito, ya ya reaccionamos reaccionamos. o agrediendo o así, o alejándonos cuando no es necesario en ese momento, ¿me entiendes? Pero hay ocasiones en que sí es necesario usar bueno, si esa área está, del... debe ser, si está es porque todavía lo necesitamos. Exacto, sí. Pero interesante, no sé, en esta lectura entendí un poco más, sí, como es un rezago, digamos, como, o más bien llamémoslo como tendríamos que enfocarnos en lo que me imagino nos lleva a la meditación, que es a desarrollar la parte del cerebro donde está la conciencia. Bueno, no sé si en una parte del cerebro está la conciencia, pero hay una parte del cerebro donde, bueno, ¿cómo es? Donde cuando uno medita Todo está el más cuerpo. calmo. Realmente la conciencia abarca todo el cuerpo. Si la conciencia se difunde por todo el cuerpo, solo que uno la asume como que está en la cabeza. Es como cuando le dicen a uno la mente. Entonces, bueno, uno asume que la mente está aquí nada más, pero realmente cada célula de nuestro cuerpo se comporta de un modo diferente, una forma diferente, se desarrolla diferente. Hay muchas cosas ahí. Pero realmente, digamos, desde el punto de vista del yoga, se ve como un todo. No se ve como que todo está aquí nada más, sino que la conciencia está en cada parte del cuerpo, está en cada segmento del cuerpo, está en todo el cuerpo. Incluso uno de los Y más allá. profesores de yoga con los que yo estudié decía o dice una frase así como esta: deja que la inteligencia de la cabeza descienda a los pies y la inteligencia de los pies ascienda a la cabeza. Sí, entonces él lo veía como un ciclo que no está todo aquí, sino que también está abajo. O sea, solo que pues uno le cuesta mucho ir a los pies porque es un segmento que está lejos de la cabeza. Sí, o sea, como no está aquí cerquita los pies, pues ir y tomar conciencia de los pies no es tan fácil. Porque regularmente uno está más atento a lo que está más cerca de la cabeza, lo que está más lejos de la cabeza le cuesta muchísimo más. Y Ujú. por eso, no sé, ir a los pies, sentir la pisada, dónde piso, con qué pie piso más, con qué piso, eso es mucho más complejo porque la señal nerviosa del cerebro a esa parte del cuerpo tiene que ir, hace un recorrido, digamos, más largo y de vuelta, pues también, ¿no? De esa parte del cuerpo al cerebro para que haga un feedback en la información. Pero desde el punto de vista del yoga se ve así, se ve como un todo, todo está en Ok. todo el cuerpo, es que está en una sola parte del cuerpo, sino que se desarrolla, la conciencia se desarrolla, igual que se desarrolla la percepción, igual que se desarrolla la propiocepción, todo eso se va desarrollando a partir de una práctica consciente. Sí, eso es lo que hace el yoga también. El yoga lo que hace es que nos invita a ser más conscientes. Y eso uno lo ve mucho porque, no sé, a veces un alumno le dice a uno, no, es que a veces me siento y estoy así, pero después me acuerdo y me pongo así. ¿Sí? Eso ya es un desarrollo de la conciencia. Eso ya Nos hiciste enderezar a todas. porque la persona va trayendo. Eso es lo que hace realmente el yoga, desarrollar la conciencia. Incluso eh, es un poco lo que en esencia es el concepto de yoga o la definición de yoga. Un poco. Ok. Pero bueno, ahí la idea es, hay libros interesantísimos, yo tengo un montón de libros muy interesantes, pero la idea es como que ir de a poquito con cada libro. Como les digo, yo tengo como dos libros ahí en acción. El que sigue después de este, que es de ellos, pero hay otro de neurociencia
que está, Súper que chévere. está solamente la parte, la respiración, el cerebro, las emociones, la mente, pero desde el punto de vista de la neurociencia. Entonces, ese es un temazo también porque uno se da cuenta y de una cantidad de cosas tremendas que también se Sí, puede compartir. sí, chévere. Bueno, Vale. vale, que estén muy bien. Muchas gracias. Yo las voy a lo que baje, la descargo y se las comparto. Y ahí las vamos guardando. Vale. Gracias, Leonis. Vale, Gracias a Muchas todas. gracias. gracias por Un compartir abrazo. todo y Mucho un abrazo gusto a todos. conocerlos. Que descansen. Bueno, Gracias. Gracias gracias. Chao. a Feliz ustedes. noche. Chao. 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 Gracias.